La jueza en Junín decide no dar la prisión preventiva y dicta comparecencia con restricciones. ¿Qué le ha parecido a usted este tema? ¿Cree que, no sé si ha podido revisar, si es que finalmente argumenta bien para haber declarado infundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses? A ver, hay digamos, tres elementos aquí que se tienen que analizar. El primero es si existían suficientes elementos de sospecha que construyen la posibilidad de que se haya cometido este delito vinculado a las entregas de los permisos pues de manejo, ¿no? Yo creo que en ese primer ítem me parece que es claro que los ilícitos se han producido. Globalmente no hay nada que lo desmienta y creo que cuando ella desestima este primer elemento, porque lo desestima, me parece que se equivoca. No, me parece que no es cierto lo que ella afirma, porque el nivel en estos momentos pues no es el nivel que se da en la probanza a nivel del juicio oral, que me parece que su exigencia ya ha sido excesiva en el primer elemento. En el segundo elemento de la pena probable, esto es aquello que puede caer contra cada una de las personas. Nosotros sabemos que de los 36 involucrados, el Ministerio Público pidió detención para 20. El problema aquí es que la jueza lo que ha identificado es que el Ministerio Público no ha sido detallista, no ha diferenciado entre autores y cómplices, por ejemplo, y los 36 meses los ha pedido para todos globalmente. En ese sentido sí sería un error del fiscal y no creo que la jueza se atreva a decirlo de manera pública, si no es que eso en realidad faltó. Y finalmente, en el tema del peligro procesal, ella también manifiesta que no se ha explicado, ¿no?, en qué consiste el peligro procesal en relación a cada una de las personas de las cuales se está pidiendo, ¿no? Y globalmente ha mencionado que ella ya dictó una primera medida, que fue la detención preliminar judicial, por los días que trabajó el Ministerio Público, que sirvieron también para los allanamientos, ¿no?, para los decomisos de documentos, y esto lo realizó con el estándar de prueba que inicialmente le presentaron. Ella considera que para pedir las prisiones preventivas debió haber un estándar mayor, que el Ministerio Público reprocha no ha conseguido más elementos de convicción, sino los mismos que antes ya presentó para las otras medidas que fueron tomadas por ella. Entonces, allí también habría un defecto en la actuación del Ministerio Público, porque el Ministerio Público debe de considerar que mientras más invasivas, esto es mientras más restrictivas de los derechos de las personas son las medidas que le pide un juez, su estándar de elementos de convicción para conseguir ello tienen que aumentar. También está reprochando que los colaboradores eficaces todavía no han sido confirmados ni corroborados. Y eso también es otra exigencia que es razonable para el Ministerio Público. Globalmente podríamos decir que sí, efectivamente tendría la razón, porque no hay fundamentos para que ella se arriesgue a decir en público tantos defectos de la Fiscalía, ¿no?, al pedir su medida de prisión preventiva. ¿Qué tendría que corregir? Porque entiendo que si se ha apelado, digamos, para esa apelación la Fiscalía podría corregir aquello que, digamos, le ha enrostrado la jueza para haberle negado el pedido de preventiva. Lamentablemente esa también va a ser efectivamente una limitación, porque cuando el fiscal pidió esta detención, esta privación de la libertad por 36 meses, ya debió darse cuenta que la exigencia iba a ser mucho más que para las detenciones judiciales. Y ahora lo que el juez en la instancia superior, probablemente un colegiado, va a examinar, no va a ser lo que el fiscal ahora pudiera nuevamente presentar, sino va a ser lo que ya presentó. La jueza ya había examinado. Efectivamente, en todo caso, lo que sí siempre se va a poder hacer es un nuevo pedido, pero ya con un mayor recaudo de elementos de convicción. ¿Cómo podríamos saber? Es decir, tendríamos que ver el pedido en sí de preventiva para poder evaluar si es que, digamos, la hipótesis o en todo caso la valoración que hace la jueza es la correcta.
Bueno, tendríamos que sobre todo evaluar el pedido del fiscal y cuáles son los elementos de juicio que él acumuló. Esos tienen que estar allí por escrito, y él ya lo sustenta oralmente, ¿no? Básicamente eso sería, porque ella no puede escapar de los pedidos que hace el fiscal y los elementos de juicio que acompañan como anexos. Eso es lo que serviría para nosotros medir si la jueza ha sido completamente coherente, razonable o no. Doctor Angulo, y lo que yo planteaba es decir, si los criterios a evaluar en una preventiva son fuga y obstrucción, ¿no? Claro, después está la prognosis de la pena, etcétera, pero si esos dos fundamentalmente es cómo entender que se le niega el pedido de prisión preventiva a una de las personas que se le había pedido también esto, pero que sin embargo está no habida frente al pedido de detención preliminar. Entonces, no queda claro ahí, no queda probado el peligro de fuga de esa persona que ha optado por, digamos, evadir la justicia ante la detención preliminar. Eso podría haber sido evaluado si es que el fiscal lo puso, ¿no?, como parte de sus elementos de juicio. Si el fiscal dijo, por ejemplo, hay personas que han sido ya objeto de la detención preliminar judicial, pero con algunas, a pesar de haberse hecho el pedido, no se pudo y están en la condición de fugados, entonces eso lo debió de sustentar. Si ha sustentado eso, era un elemento más que sí debía de servir para una prisión preventiva, ¿no? Correcto. ¿Cuánto tiempo podría tardar, digamos, el tema de la apelación? ¿Y cuánto esto puede complicar el trabajo de la Fiscalía, digamos, en el tema principal, que es obviamente la acusación? O sea, investigación y una posible acusación. Esto podría tomar, yo pienso que probablemente unas 2 o 3 semanas, más no. Puede limitar en la medida de que el fiscal no haya recolectado todo lo que debió, porque existe, por ejemplo, las posibilidades de eliminar el manejo que pueden tener las personas para ocultar pruebas. Para eso fue la medida de allanamientos y requisa o incautación. Entonces se supone que si habían computadoras donde pudiera haber información, si habían libros de la municipalidad, todo lo que estuviera vinculado, ellos lo pueden ya tomar. Con eso eliminan el peligro de obstaculización, pero sí, el peligro de fuga definitivamente requiere que la persona se le prive de su libertad, y el fiscal ya no tiene que argumentar los dos temas, sino uno solo, el peligro de fuga, centrarse en ese tema, ¿no? Correcto. De hecho, digamos, o sea, habría que analizar efectivamente, pero por una o por otra, o sea, o si la fiscal no hizo bien su trabajo, o si es que finalmente el pedido era débil. Lo que queda claro, doctor Angulo, no sé si usted comparte esta opinión conmigo, es que hay bastantes elementos, como para continuar con esta investigación, y lo más probable es llegar finalmente a una sentencia una vez que inicie el juicio. Entonces, esto definitivamente es un golpe a la Fiscalía. Efectivamente, yo creo que sí. El primer elemento, que es la evaluación de los elementos de convicción que surgen, a los cuales hay que reunir las grabaciones que existen, y también los testigos colaboradores eficaces. Definitivamente yo creo que globalmente existe, porque ya, como digo, los colaboradores eficaces se ratificarán a nivel del juicio oral, y se les corroborará también que ese es el nivel de prueba para conseguir una sentencia. No tengo duda yo de que hay suficientes elementos de juicio, y van a aparecer más todavía para consolidar la teoría del fiscal. Sí creo que probablemente en los otros elementos, el tema de identificar el pedido de cada pena para cada uno de los 20 que se pidió prisión preventiva, y también los peligros, ahí de repente ha flaqueado el pedido del fiscal. Ok, a ver, no conozco a la jueza y no habría por qué, digamos, tener un prejuicio sobre ella, pero, digamos, se habló mucho en un momento, repito, no de esta jueza, sino, digamos, de los vínculos probables que podría tener Perú Libre, Vladimir Cerrón, con autoridades, tanto en Fiscalía como Poder Judicial.
¿Se debería analizar la posibilidad de traer ese caso a Lima como ha sido en otros casos o no? ¿Por qué, doctor? Generalmente cuando se traen los casos a Lima, por ejemplo, fue en el caso de Ollanta Humala, ¿no? Que se había dado la andanada de Andahuaylas y que hubo muertos policías. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Impedir que se perturbe la investigación. Lo que sucediera es que allí había personas que salían a la calle, protestaban, amenazaban. No es lo mismo que estamos viendo en Junín, no hemos percibido que existan grupos de gente que están en las calles amenazando, vivando, impidiendo el trabajo de la Fiscalía o del Poder Judicial. Aparentemente ahí no hay eso, al momento no parece que fuera necesario. Si surgiera eso como ya algo extrajurídico, presión de la calle, etcétera, entonces sí sería razonable que se trajera a Lima. Correcto. Un poquito como fue el caso de César Álvarez en Ancash, ¿no? Más que todo por haber sido un gobierno regional que tenía tentáculos en varios organismos de esa región. Pedro Angulo, muchas gracias como siempre. Habían muerto personas también, ¿no? Efectivamente se trabajaba claro. en NASA, desaparecían personas, efectivamente es un caso más grave y diferente.